Buenos días, mis más apreciados estudiantes. Me alegra compartir con ustedes en este momento. Vamos a hacer unas pequeñas orientaciones relacionadas con la entrega del proyecto de investigación, del proyecto de procesos investigativos. Bien, eh, teniendo en cuenta el problema de la contingencia que tenemos en este momento, y también teniendo en cuenta que hay algunos estudiantes que tienen que aplicar pruebas y que por algunas circunstancias se les va a dificultar aplicar esas pruebas estandarizadas, entonces hemos tomado una decisión y la decisión es que el capítulo número 5, que es el capítulo relacionado con análisis e interpretación de los resultados, no se va a desarrollar para que todos podamos trabajar de manera equitativa. De tal manera que si los estudiantes que tienen que aplicar pruebas estandarizadas no van a aplicarlas, entonces el resto de los estudiantes que también diseñaron instrumentos de recolección de información tampoco los apliquen. Entonces esta parte, quiero que quede muy presente, esta parte de análisis e interpretación de los resultados o hallazgos no lo vamos a desarrollar para efectos de cumplimiento del proyecto de investigación. Esto lo vamos a omitir. En otro momento haremos ese ejercicio. Claro, les aclaro, si hay algunos estudiantes que de los que ya diseñaron instrumentos de recolección de información desean terminar el capítulo número 4, con mucho gusto lo pueden aplicar, lo pueden terminar sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún tipo de problema. Lo que les quiero decir es que voy a evaluar hasta el capítulo número 3. Este capítulo número 4 no lo voy a evaluar. Entonces, teniendo en cuenta esas recomendaciones, le voy a proceder a darle las orientaciones cómo deben entregar ustedes ese informe de investigación. Estas orientaciones están en el marco de la propuesta de la misma corporación universitaria que plantea unos requisitos mínimos para presentar los informes de investigación. En cuanto a la estructura del trabajo a nivel de pregrado, que es donde estamos nosotros, el trabajo de investigación debe tener una portada, debe tener una dedicatoria, unos agradecimientos, debe tener un resumen. Recuerden que el resumen es la síntesis del trabajo. Este resumen no debe exceder más de 3 párrafos y debe tener un abstract. El abstract es la misma síntesis, el mismo resumen, pero en inglés. Además de eso, recuerden que debe haber un índice general, que es el índice donde está organizado cómo vamos a nosotros a ver estructurado el proyecto, ¿sí? Debe haber una lista de cuadros, ojo, para los que tienen cuadros. Si de pronto alguno de los trabajos de investigación de ustedes tiene algunos cuadros, entonces hay que establecer la lista de cuadros. Debe haber una lista de figuras para los trabajos de investigación que tienen figuras o que tienen ilustraciones. Debe haber una lista de anexos, que esa sí es común para todos los trabajos de investigación, porque en la lista de anexos ustedes por lo menos van a mostrar o a anexar la validación de expertos, van a anexar los instrumentos, van a anexar los resultados de la prueba piloto o algunas imágenes o fotografías que ustedes deseen anexar que sean importantes. Además de eso, debe tener la introducción. La introducción, recuerde que debe tener una mirada general de lo que se va a ver dentro del proyecto, de tal manera que la introducción va a tener los objetivos, cómo está dividido el proyecto, las recomendaciones que tiene el proyecto. Igual la introducción tampoco debe ser extensa. Esta es la primera parte en cuanto a la presentación del trabajo. Pasamos entonces al primer capítulo, y el primer capítulo tiene toda la contextualización de la problemática, en donde ustedes deben describir el problema, deben formular la pregunta de investigación, deben plantear la hipótesis. Ojo, si aplica hipótesis, si el trabajo de ustedes tiene hipótesis, porque el que no tenga hipótesis no tendría por qué poner hipótesis. Debe tener los objetivos o propósitos de la investigación.
objetivos generales, objetivos específicos y la justificación de ese proyecto de investigación. Si se dan cuenta, está organizado en un orden y tiene unos nomencladores que va el capítulo 1 y empieza desde el 1.1 hasta el 1.5. Entonces vamos a tener muy en cuenta estos nomencladores que están aquí para efectos de la organización del proyecto de investigación. Luego, ¿qué más debe contener? Debe contener el capítulo número 2. El capítulo número 2 está relacionado con toda la fundamentación teórica de la investigación. Vamos a encontrar en él los antecedentes investigativos. Recuerden que los antecedentes investigativos deben estar organizados de manera cronológica, que daten de 5 años hacia acá. Además de eso, deben estar organizados con antecedentes nacionales, internacionales, regionales. Las bases teóricas, las bases conceptuales y las bases legales para los proyectos que tienen bases legales. Debemos también dentro de ese capítulo número 2, debemos encontrar la definición conceptual y operacional de las variables. Recuerden que ese cuadro nosotros lo hicimos y debe ir incluido aquí. Y la operacionalización de las variables, ya con toda su categorización, con sus ítems. Entonces, este es el capítulo 2 del proyecto de investigación denominado Fundamentación Teórica de la Investigación. Luego vamos a encontrar el capítulo 3, que está relacionado con los aspectos metodológicos de la investigación, y en él vamos a encontrar el enfoque epistemológico, tipo de investigación, el diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, y aquí queda desglosada como población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información que se utilizarán. Recuerden que deben estar bien descritos, bien fundamentados teóricamente. La recolección de datos o procedimiento de la investigación, y es los pasos o la forma de cómo ustedes recolectarán esos datos. Lo que tiene que ver con los criterios de validez y confiabilidad. Recordemos que los criterios son el juicio de experto, además de eso tenemos la prueba piloto y la misma operacionalización de variables. La sistematización de datos, aquí sí quiero hacer mucho énfasis que la sistematización de datos aquí es en donde ustedes van a describir cómo ustedes harán la sistematización de datos, cómo la realizarán. Sí, es como una visión hacia futuro, cómo harán ustedes ese proceso de sistematización. Unas consideraciones éticas, o sea, qué principios éticos tuvieron en cuenta ustedes para poder aplicar todos estos instrumentos de recolección de información, para poder tener en cuenta a esos sujetos que vamos a investigar, los criterios de confidencialidad que ustedes van a tener frente a esos sujetos que van a apoyar el proceso de investigación. Y aquí en esta parte la descripción y obtención del consentimiento informado. ¿Cómo fue ese procedimiento de la obtención del consentimiento informado? Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 3 también tiene unos nomencladores que deben tener muy presentes para efectos de la organización de su proyecto de investigación. Lo último, y ya para finalizar, las conclusiones y recomendaciones. Recordemos que las conclusiones y recomendaciones deben estar en función, para este caso, deben estar en función del marco teórico, deben estar en función del diseño metodológico que ustedes tienen. No vamos a hacer conclusiones ni recomendaciones de resultados porque obviamente no aplicamos ningún tipo de instrumento ni hicimos ningún tipo de análisis. La bibliografía, que no está de más decirles que la bibliografía debe estar muy bien organizada, y el acápite de anexos, que en los anexos recordemos que van a ir los instrumentos de recolección, el formato de consentimiento informado, el formato de juicio de experto. Entonces, apreciados estudiantes, aquí está la estructura que nos va a permitir a nosotros poder organizar de alguna manera ese trabajo de investigación. Les recuerdo también que ustedes tienen un instrumento que es el instrumento que se va a tener en cuenta para evaluar el proyecto de investigación, además de ustedes tenerlo a la mano, que se les entregó al inicio del semestre y que se les ha venido presentando en las diapositivas cada vez que tenemos un tema que abordar.
se los voy a enviar nuevamente para que ustedes tengan en cuenta todos esos criterios que están allí en los instrumentos y vuelvan a revisar su trabajo de investigación. Les recuerdo, el trabajo de investigación debe estar soportado bajo normas APA y con todas las orientaciones de normas APA. Les recuerdo que tenemos títulos de primer nivel, títulos de segundo nivel, títulos de tercer nivel, que deben verse reflejados en la estructura del trabajo de investigación. Este trabajo de investigación deben ustedes tomar toda esta semana para que terminen la organización de él, para entonces sí proceder a poder entregarlos. En su momento les daré las orientaciones cuando tengan ustedes que subir este trabajo de investigación a la plataforma. Es posible que sea dentro de una semana, pero ya yo le estableceré por vía WhatsApp las fechas en las que ustedes deben entregarlo. Si no es más, entonces aquí ya les presento todas las orientaciones de cómo debe ir estructurado el proyecto y pues le doy muchas gracias por su valiosa atención. A sus órdenes, estoy a su disposición para cualquier duda que tengan para poder aclarárselas. Entonces, chicos, que tengan una feliz tarde, que tengan un feliz día, que descansen y que Dios los bendiga.